Hola, buenos días. Bueno, decana, secretario, profesor López Hidalgo, el claustro de profesores, autoridades, estudiantes y, bueno, señoras y señores, ¿no? Toda mi gratitud por el honor y realmente la enorme alegría, ¿no?, de estar en este momento dirigiendo estas palabras. La verdad que, bueno, estar en una inauguración de curso siempre tiene un valor añadido. Yo estoy mucho en contacto, afortunadamente, con las universidades en este país, pues, en fin, en talleres, clases, etcétera, pero siempre son, pues, cosas mucho más puntuales y donde, bueno, pues desmenuzamos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo que significa, pues, esta aula, ¿no? O sea, absolutamente llena en un primer día, pues es mucho más que todo esto, ¿no? Yo siempre digo, como Woody Allen, que no estoy muy segura de que merezca estar aquí, pero que estoy encantada de que hayáis decidido que sí. Así que insisto en que muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Es realmente una responsabilidad y espero bueno, ser capaz de estar a la altura de no defraudar la confianza y desde luego, bueno, esta presentación que se ha marcado el profesor López Hidalgo tremendamente halagadora, que a mí siempre me da como un poco de vergüenza y un poco de corte, y creo que realmente todo consiste en que he estado muchos años y que, bueno, pues sí, es verdad que no se regala nada y que hay esfuerzo detrás, pero también hay un pequeño componente de buena suerte, ¿no?, de estar aquello que se dice en el lugar oportuno, en el momento adecuado. Para empezar, pues me voy a atrever a hacerlo con unas palabras, en fin, algo que escribió, en resumen, León Felipe, nada menos, ¿no? Él dijo en un momento determinado, y como digo, escribió: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que los gritos de angustia de los hombres los ahogan con cuentos. Bueno, pues precisamente contra los cuentos, buena información. Buena información, buena comunicación, buena publicidad. Sé que aquí no soy solo, en fin, aspirantes a entrar en el mundo de la información como periodistas, sino que hay otras áreas, pero yo me vais a perdonar, pero efectivamente me voy a centrar más, evidentemente, en el tema informativo. Pero no creo que importe, porque creo que muchas de las cosas que me gustaría, pues, trasladaros son válidas para todos, porque de hecho es enmarcar nuestro trabajo, nuestro vivir cada día, pues en la ética, ¿no? En la ética y la buena información y la buena formación, ¿no? O sea, porque formación e información son ejes centrales, son indispensables para construir una sociedad sana, ¿no? Yo, la verdad es que no me considero para nada, y lo digo siempre, maestra de nada, ¿no? Porque un periodista lo que creo que es simplemente, bueno, pues un intermediario entre realidades, entre personas, entre gentes distantes y distintas, ¿no? O no tan distantes y no tan distintas. O sea, depende. Es decir, en el caso del corresponsal y del especialista, que ahora ya especialistas quedan pocos, en internacional, pues sí es verdad que nos movemos en mundos diferentes al nuestro, ¿no? Pero yo siempre digo, y todo mi homenaje va al periodismo local, es decir, a aquellos compañeros que son corresponsales o periodistas ejerciendo en núcleos pequeños, porque es mucho más difícil. El glamour nos lo llevamos los de internacional, pero la dificultad del día a día, todas esas presiones que los que estamos por ahí, pues jugamos fuera de casa, y eso significa que esas presiones se quedan y nosotros nos vamos. Los que ejercen el periodismo local, pues realmente tienen esas presiones a la puerta de su casa todos los días, ¿no? Y eso es muy, muy difícil. Y además, el periodismo, que consiste simplemente también en contarle a la gente lo que le pasa a la gente, empieza en directo contacto con la gente, ¿no? Y todo lo que sucede empieza normalmente sucediendo en los pequeños núcleos, ¿no? Yo lo que me he limitado a hacer, y bueno, pues en fin, ha sido evidentemente un privilegio extraordinario, ¿no?, y que no me canso de agradecer, es sí circular por el mundo, ¿no?, como decías, pero bueno, con mucha humildad, la mayor de la que soy capaz, y con los ojos y la mente pues muy abiertos, ¿no? Y lo que he intentado también pues es contarlo, transmitirlo, pues lo mejor
que puedo y sé, ¿no? Y soy consciente de que he sido tremendamente afortunada, ¿no?, de poder haber hecho pues, lo que he hecho y, desde luego, pues ahora poder compartirlo con vosotros. Porque, efectivamente, como has señalado, pues he vivido, como, en fin, afortunadamente, tantos otros de mis compañeros, el mejor momento del periodismo. No me estoy refiriendo únicamente a nuestro país, sino en general en el mundo, ¿no? Luego, pues, se ha ido deteriorando y, bueno, ya se han esbozado aquí algunos de los males, pero, aunque sonemos un poco apocalípticos, hay que pensar que, bueno, que mejor es saberlo, pero hay que saberlo para ponerle remedio, ¿no? Está claro que estamos viviendo en un momento de crisis, no solo económica, sino también de valores, ¿no? Y, por tanto, es cada vez más necesario un periodismo, ¿no?, que sea riguroso, independiente, ¿no?, que esté al servicio de la sociedad, no que se sirva de la sociedad, ¿no? Porque una sociedad democrática, libre, es un régimen de opinión pública, ¿no? Y esa opinión pública tiene que basarse en hechos ciertos, ¿no?, y documentados, ¿no? Entonces, la contaminación informativa de agencias externas, la politización de los medios, la precariedad laboral, la injerencia, ¿no?, de anunciantes y de grupos de presión y, sobre todo, la ruptura, ¿no?, entre información e entretenimiento son unas amenazas gravísimas. Gravísimas para el producto informativo, y utilizo la palabra producto, que no me gusta nada, o sea, pero que se entiende muy bien, porque hoy en día pues, parece que es lo que prima, ¿no? Pues es un producto informativo de inferior calidad. Por eso creo que es absolutamente imprescindible el debate, ¿no?, sobre qué periodismo se está haciendo y, sobre todo, por qué se está haciendo ese periodismo, ¿no? Es una reflexión, pues, en la que debemos participar, pues, los periodistas, por supuesto, los estudiantes, ¿no?, de periodismo y, desde luego, todo ciudadano interesado en pensar, ¿no?, en decidir y en no acabar convertido en un mero consumidor de bienes y de ideas, ¿no? La información no es una mercancía. O sea, estar bien informados es un derecho, ¿no?, y se debe exigir, ¿no?, al igual, ¿no?, que hay que esforzarse por obtener contenidos de calidad. O sea, es un derecho, pero hay una obligación como ciudadanos de realmente buscar la buena información. Bueno, los griegos, Tucídides, ya decía que hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, o ser libres, porque la libertad nunca la regalan, ¿no? Aprender a usar estas herramientas, ¿no?, que estoy mencionando, de conocimiento, ¿no?, y de acercamiento a lo distinto, de acercamiento al otro, ¿no? Bueno, estas herramientas como instrumento de libertad y de defensa de los derechos humanos, ¿no?, es una necesidad. Porque tiene que inquietarnos el que la sociedad esté tan de espaldas y todos debemos esforzarnos en colocarlo en la agenda individual y colectiva, ¿no? Si no lo ponemos, ¿no?, quienes estamos convencidos de esa necesidad, y debemos estarlo fundamentalmente los periodistas y, desde luego, la universidad, formación e información, como os decía hace un rato, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Así que necesitamos unos medios de comunicación que sean fuertes, que sean independientes, que sean plurales, que sean veraces, que sean rigurosos, ¿no? Da igual el soporte, ¿no? Puede ser papel, puede ser la radio, puede ser la televisión generalista y, por supuesto, puede y debe ser la red, ¿no? ¿Por qué? Pues para garantizar la solidez del Parlamento, la ecuanimidad de los jueces, la honestidad de los políticos y de los gobernantes, ¿no?, para garantizar esa opinión pública sana de ciudadanos libres y responsables que sean capaces de defender sus derechos y que cumplan con sus obligaciones, ¿no? La información son datos procesados de manera, pues, comprensible para el receptor, ¿no?, y tienen un valor real o percibido, ¿no?, para, pues, bueno, tomar decisiones y con esas decisiones
pues, a emprender, acometer acciones, ¿no? Por tanto, significa que tienen que ver con el modelo de sociedad que vamos a construir, que estamos construyendo y que vamos a construir, ¿no? Y la información nos cambia. Así que hay que alfabetizar, hay que enseñar a usar los medios de comunicación convencionales y digitales, ¿no? Hay que enseñar a interpretar los mensajes, ¿no? Porque realmente los mensajes pues son como si de pronto estuviéramos recibiendo un montón de letras o un montón de palabras y nadie nos hubiera explicado cómo se unen esas palabras y qué significado tienen después. Porque si no sabemos el significado, jamás vamos a comprender qué es lo que nos están diciendo. Bueno, pues esto es exactamente igual con los mensajes que ahora en este momento nos bombardean, ¿no? En fin, desde todas partes. Estamos totalmente, ¿no?, sumergidos en pantallas que lanzan un mensaje tras otro. Lo primero que hemos de enseñar desde muy pequeños es que los mensajes no salen de la nada, ¿no? Vienen porque alguien los envía, ¿no? Y los envía para algo, ¿no? Y por algo. Entonces, ¿quién está detrás de los mensajes? ¿Para qué me los envía? ¿Y por qué me los envía? Es una antenita preparada que debemos tener pues, un poco en la cabeza, o sea, para ser capaces de discernir aquellos mensajes que son tóxicos de los que no lo son, ¿no? Es esencial para poder ejercer, ¿no?, ese espíritu crítico, la memoria, ¿no? La memoria es absolutamente fundamental para que no tengamos, es decir, para evitar una información, una comunicación plana, ¿no?, que venga y que nos la traguemos tal cual, ¿no? La dictadura del fragmento, ¿no?, del momento, del presente, ¿no?, hace absolutamente vulnerables, bueno, pues a la sociedad. ¿Ante qué? Pues ante la propaganda y ante la manipulación. Esa es una técnica usada habitualmente por las dictaduras, ¿no?, de forma muy burda, porque se basa sobre todo en la represión directa. En las democracias no se puede hacer eso, pero se puede intentar hacer de formas mucho más sutiles, ¿no? La memoria es absolutamente esencial y va ligada, algo que ha mencionado el profesor López Hidalgo, a la investigación, ¿no?, a lo que en el periodismo llamamos pues, el research, ¿no?, utilizando una palabra inglesa, ¿no?, que en el periodismo estadounidense, que es un poco, pues, en fin, el que tiene lo mejor y también lo peor del periodismo, pero del que hemos bebido, ¿no?, porque estuvo antes, o sea, porque empezó tal como lo conocemos ahora, pues empezó antes, es fundamental, ¿no?, el investigar, ¿no? Desde luego va ligada a la memoria también, evidentemente, a la formación, ¿no? Porque, en fin, pues nunca como ahora ha habido pues, tantas facultades de periodismo, tantos recursos en las facultades, pero debemos preguntarnos, igual que nos preguntamos con la profusión de mensajes informativos, la calidad de esos mensajes informativos, también debemos preguntarnos si hay suficiente y adecuada formación, ¿no?, que proporcione, ¿no?, esa memoria, ¿no?, sobre todo que enseñe a buscar ese contexto necesario a todo lo que ocurre, ¿no? Porque en este momento la inexactitud y la superficialidad se imponen, ¿no? Bueno, los ingredientes de la noticia hamburguesa, ¿no?, que es lo que consumimos ahora, pues la verdad que no valoran para nada y desde luego no contienen para nada, pues eso, ni la investigación, ni la memoria, en fin, ni el estar en el lugar, etcétera, etcétera. No hay control de calidad, ¿eh? Y entonces es muy, muy fácil equivocarse a la hora de interpretar esos mensajes, ¿no? Así que como periodistas debemos elegir, ¿no?, entre ser empleados de la industria de la superficialidad o ser intelectuales. Es una palabra muy poco usada y generalmente muy denostada, porque cuando algo se quiere eliminar porque nos molesta, lo mejor es desacreditarlo. Entonces, ¿qué quiero decir por
intelectual, pues no le doy un tinte arrogante, ni de excepción. No, 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 no. Me refiero a poner a disposición del ciudadano nuestro propio pensamiento, ¿no?, preparado para analizar hechos y ayudarle a comprender la realidad, ¿no?, en su evolución, ¿no? Es decir, trabajar con el ciudadano para que éste sepa más. Porque siempre, desde los albores de la historia de la humanidad, no dejar saber significa una voluntad de dominar, ¿no? Bueno, yo en un título que me habían pedido, pues hablaba de reto, ¿no?, el reto de informar en el siglo XXI. Bueno, porque efectivamente es un reto en este momento, porque nos enfrentamos con muros impenetrables en la administración, con empresas, con instituciones muy opacas. Bueno, André Malraux, el escritor francés, decía que la verdad de un hombre empieza a partir de lo que oculta, ¿no? En fin, el periodista, ¿qué tiene que hacer? Hacer visible lo invisible, ir allá donde está el silencio. O sea, porque lo que no se quiere que se vea y lo que se quiere callar, generalmente, no siempre, pues tiene motivos, pues probablemente oscuros, que no van en beneficio de la mayoría, ¿no? Y cuando digo verdad hay que matizar, porque la verdad, con, en fin, V mayúscula, es una palabra muy grande, ¿no? No hay una sola verdad, y eso, bueno, pues hay muchos debates que no tenemos tiempo para introducirlos aquí. Y entonces lo que prefiero quizá, pues porque, por ejemplo, he buscado en los libros reseñados por el New York Times, en los que la palabra verdad aparece en el título, pues hay más de 400, ¿eh? Como periodistas, lo que tenemos que intentar, a lo que debemos aspirar, pues es acercarnos lo más posible a la verdad, pero sobre todo comprometernos con la veracidad como objetivo, ¿no? O sea, comprobar, contrastar hasta allá donde podamos, para que honestamente, ¿no?, estemos convencidos de que eso que estamos contando es veraz, ¿no? Porque estamos en un momento en el que errores de la mayoría se convierten en verdades, ¿no? Y en que en una mentira repetida, como decía pues Goebbels, un nazi reconocido, pues puedes conseguir que esa mentira se convierta en verdad. Y distinguir lo verdadero de lo falso es cada vez más difícil, ¿no? Sobre todo, como os decía al principio, ahora con la avalancha de información que recibimos, o de supuesta información, que es imposible que el ciudadano, e incluso nosotros, si no tenemos mucha formación, ¿no?, y mucho cuidado y mucha voluntad, podamos procesar y absorber, ¿eh? Se habla a veces de si es lícito en el relato informativo intensificar la realidad, es decir, añadirle a veces emoción, etc. Ese es un debate muy interesante del que he hecho pues, varias ponencias, etc. Y, bueno, pues se puede rozar la literatura, pero jamás lo que se puede hacer es que prime el impacto sobre la exactitud a la hora de informar, por mucho que quede, pues a lo mejor más bonito, ¿no? Si lo que se acondiciona es la verdad, bueno, pues puede ser legítimo, ya digo, hasta un cierto punto, ¿no? Pero desde luego, o sea, jamás, ya digo, se puede tocar la esencia de los hechos, porque ya sabéis que, bueno, uno de los principios, o el principio, es que los hechos son sagrados, las opiniones son absolutamente libres, ¿no? Querría recordar también, bueno, que nos debe preocupar el hecho, cada vez más frecuente, ¿no?, de que no se cuente lo que hay que contar, ¿no?, y de que no se cuente cómo hay que contarlo, ¿no?, y que no se cuente cuando hay que contarlo, y eso está sucediendo continuamente. Solo haced un ejercicio, mirad los trending topics de una semana y os podéis preguntar si eso es lo más importante de lo que ha sucedido en el mundo esa semana, lo que debemos saber, en lo que debemos perder tiempo, si lo que realmente queremos hacer como periodistas es informar bien, como ciudadanos es construir pues un mundo mejor, ¿no? El ciudadano debe poder confiar en la información que le dan los medios, ¿no? Y en este momento pues vivimos lo que llamaríamos un momento de libertinaje informativo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ¿eh? Y tened mucho cuidado con esa confusión, ¿no?, porque muchas veces es inducida
Porque cuando se habla de control de calidad de la información, inmediatamente se interpreta que estamos queriéndole poner límites a la libertad, al derecho, a la información, a la libertad de expresión, etcétera. Y no es eso, en absoluto. Es decir, hay libertad de empresa y a nadie le parece raro que se controle la calidad de las latas de sardinas para que no se ponga tóxico en ellas. Lo que ocurre es que, evidentemente, el control de la calidad de la información es muchísimo más delicado y, por tanto, pues hay que tener, en fin, a cargo de eso instituciones bueno, pues que no adolezcan de muchos de los grandes males de los que adolecen en este momento nuestras instituciones, ¿no? Creo que podemos introducir también brevemente otros dos conceptos que ya han ido saliendo, que es la ética y la credibilidad, ¿no? Porque, como acabo de decir, el ciudadano necesita poder creer en los medios y, si os fijáis, pues ahora prácticamente esa credibilidad, que es un valor esencial para los periodistas, pues se ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alerta para, como digo, no irnos dejando rota, ¿no?, a jirones la ética y la credibilidad mientras avanzamos en la profesión periodística. Por tanto, hay que huir del todo vale, que está tremendamente bueno, pues, instalado, ¿no? No es que se trate de mitificar el pasado, o sea, que no quiero que penséis que estoy diciendo que antes todo era estupendo, el periodismo era ejemplar. No, no es cierto, no, para nada, ¿no? Sino que hay que ser simplemente realistas, saber que antes había cosas que tampoco estaban bien y que ahora pues hay cosas que tampoco están bien, y lo que hay que tratar es de pues, restaurar y recuperar aquello que estaba bien e incorporar todo aquello nuevo, ¿no?, que bueno, pues, podrá hacer que elaboremos y efectuemos, o sea, una carrera y un periodismo mejor, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, una noticia veraz pues puede verse prácticamente como falsa, como haya un dato falso. O sea que hay que tener mucho cuidado de que todo esté muy contrastado. Y lo tremendo es que también puede ocurrir al revés, ¿no?, que una noticia falsa, simplemente incorporándole algún dato, pues, en fin, más o menos verosímil o verdadero, haga que pues parezca que sea cierta y contrastada, ¿no? No rectificar pues tampoco contribuye a la credibilidad y, por ejemplo, pues en nuestro país, lamentablemente, porque todo esto que estoy contando son tendencias generales, no solo afecta a España, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en España, en el tema de las rectificaciones, pues francamente estamos muy por detrás pues, de otros países homólogos, ¿no? Tenemos también una gran tendencia pues, a utilizar esas frases de se dice, introducir en la pregunta un rumor, con lo cual tú no lo dices, pero ya estás instalando, ¿no?, o sea, esa idea. Es decir, una serie de perversiones que se están haciendo muy frecuentes, muy comunes, y que se están, y eso es lo grave, normalizando, ¿no? Porque cuando ahora pues, muchos compañeros, he estado haciendo estas últimas semanas bastantes cosas sobre el tema de la cobertura de los refugiados, de la crisis de los refugiados y bueno, de lo mal que se ha estado haciendo y de lo mal que se hace, ¿no?, porque solo va a la emoción y no da conocimiento, ¿no? O sea, no hace lo que comentaba al principio, el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa todo eso, ¿no? Y por qué ahora me lo cuentan y no me lo han contado hace una serie de meses antes, cuando ya el problema existía, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta, ¿a quién beneficia, es decir, que eso sea así, ¿no? ¿Por qué sucede esto de esta manera? Bueno, pues realmente eso es lo que está ocurriendo continuamente. Bueno, pues en el caso de los refugiados se ha utilizado muchísimo esas frases de la ola de refugiados, ¿no?, la avalancha, el tsunami. Cuidado, porque las palabras no son inocentes, ¿no? ¿Y cómo podemos calificar de tsunami o de ola o de avalancha, que son conceptos que implícitamente te llevan al temor, al miedo, porque te sugieren caos, catástrofe, ¿no?, daño, ¿no?, cuando en el caso concreto de los refugiados que venían hacia Europa se trataba y se trata del 0,07% de la población europea, cuando hay países como el Líbano en los que de cada 3 ciudadanos 1 es refugiado,
¿no? Entonces, cuidado con el uso de las palabras. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque de buena fe, ¿no? Si no estamos muy alerta, podemos, ¿no?, propiciar y promover el uso de esos estereotipos y de esos conceptos erróneos, por ignorancia o por simplemente, pues, no saber, no tener tiempo y no haberle colocado ese dato en la antenita que mande la alerta, ¿no? Jefferson decía que una nación ignorante nunca podrá ser libre, ¿no? Bueno, pues está claro, ¿no?, que los periodistas tenemos la fortuna y la obligación, ¿no?, de estar con frecuencia cerca de personas, ¿no?, cuya vida es muy plena, es muy interesante, de las que podemos aprender, ¿no?, y que, bueno, pues a lo mejor os parece una tontería porque ahora eso está también muy desprestigiado, ¿no?, pero escuchar buenos consejos de quien ha estado antes, pues sirve, os lo aseguro, porque nadie hemos nacido enseñados, ¿no? Vosotros, y ahora me dirijo directamente, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Bueno, habéis nacido y sois unas generaciones, pues bueno, como todas, ¿no?, muy particulares, que respondéis a un signo, que es el que, bueno, pues en vuestra vida, vuestros padres se han esforzado muchísimo por vosotros y que se os ha dejado creer prácticamente que tenéis derecho a todo y que se os es debido todo. Y parece que no está claro que el éxito tenga que ver con el talento, las capacidades, el esfuerzo, ¿no?, sino que el éxito se consigue, basta con unas apariciones mediáticas haciendo cualquier imbecilidad y básicamente haciendo lo que no hay que hacer, o sea, para realmente, o sea, alcanzar pues un reconocimiento social que jamás deberían tener ese tipo de personas que no contribuyen para nada al bien común, ¿no? Entonces, no es la exposición mediática y la desfachatez la que sustenta el éxito, ¿no? Por tanto, yo os diría que la autoestima, ¿no?, que no se basa realmente en logros, ¿no?, personales, pero auténticos, esenciales, ¿no?, de los que os podáis sentir orgullosos, ¿no?, pues es una vía segura para la decepción a la larga, ¿no?, porque no vais a ser personas que penséis por vosotros, que decidáis vosotros vuestras propias vidas, porque son otros los que os han hecho un casting y han elegido por vosotros cuál va a ser vuestra vida, ¿no? Y el proceso de elegir, ¿no?, y la lucha por mantener la propia integridad, ¿no?, pues va a ser una constante, ¿no? Y la tentación del atajo y del dinero fácil, pues aparecerá bajo disfraces diversos y hay que saber reconocerla y plantarle cara, ¿no? Y la pregunta que tenéis que haceros es si vais a ser capaces de vivir todas vuestras vidas y después decirles a vuestros hijos que al final habéis caído en esas tentaciones, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando ya porque creo que ya llevo 25 minutos, como siempre he hecho más de lo que debía, pero es que aprovecho cuando tengo más de 1 minuto 10, que es lo que tenía en el telediario. Entonces, simplemente, pues, en resumir diciendo que vivimos en una era tecnológica en la que todo tiene precio, nada tiene valor, en la que todo es efímero, que desprecia la memoria, como os decía, y sobre todo también que considera prescindible la cultura, ¿no? Son tiempos, pues, de grandes expectativas, sin ninguna duda, de frustrantes realidades, ¿no? Y la verdad que me gustaría ser capaz, ¿no?, de daros, ¿no?, pues, con esta intervención una lección, pues, sencilla, ¿no?, para estos tiempos complicados, ¿no? Pero no es nada fácil. Y lo que creo que quizá lo resuma más es que me parece que debéis saber quiénes sois, ¿no?, y sed siempre vosotros mismos, ¿no? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos aquello por lo que luchamos, ¿no? Por tanto, no pongáis nunca en venta vuestra integridad, ¿no? Y recordad, y sobre todo como periodistas, pero como ciudadanos es exactamente igual, que importa tanto lo que decimos como lo que callamos, ¿eh? Es importantísimo saber a dónde queremos ir, ¿no? Y, desde luego, no lo es menos aprovechar lo que ofrece el camino, ¿no?, mientras llegas a ese lugar, ¿no? La información no puede ser vista nunca como negocio, la noticia no es un bien de usar y de tirar,
¿no? Por tanto, hay que recuperar la esencia de servicio y el compromiso de la información. Y esa es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad a cumplir, ¿no? Y es, como he dicho antes, una obligación trabajar pues, por ese bien tan frágil y tan preciado, ¿no? Y termino citando a Indro Montanelli, que fue un muy prestigioso periodista italiano, que decía que no podemos olvidar que la justicia y la paz no se consiguen construyendo murallas, sino reforzando las instituciones que garanticen los derechos fundamentales, ¿no? Para ello, la información, la comunicación, sin ninguna duda, son herramientas necesarias y absolutamente indispensables. Aprender a usarlas con compromiso es lo que os van a enseñar en estas aulas. Y vosotras y vosotros tenéis la obligación de aprovecharlo. Este curso, digamos, que inauguramos, ¿no?, esta mañana, pues tiene por delante una oportunidad y un imperativo, que es avanzar hacia una transformación social responsable y afirmar los valores, ¿no?, de esta universidad, de manera que cumpla con su promesa de una enseñanza pues, completa, perdurable, ¿no?, a todos vosotros, sus estudiantes, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué? Bueno, pues por un mundo mejor para todos, no solo para unos pocos, ¿no? Vosotros pues, sois claramente el futuro y lo tenéis en vuestras manos. Y ahí empieza lo que decía en el título, ¿no? Vuestro reto es vuestra responsabilidad, pero también, sobre todo, de verdad, vuestro privilegio. Es una profesión magnífica que la sociedad necesita y que debemos empeñarnos en ella y de la que yo, no me arrepiento, en fin, ni un segundo de mi vida. Y creo que ni siquiera en sueños, porque sueño muchas veces que sigo andando por ahí, y de hecho sigo andando por ahí. Gracias por permitirme compartir con vosotros este momento. Gracias.